Este es un episodio muy especial para mí porque cada vez siento con más fuerza que aprender a comunicarnos mejor en todos los niveles es urgente, necesario y profundamente transformador. Y también porque lo voy a compartir con una persona que quiero mucho, que es Juan Catalano. Juan o Jota nos va a compartir algunas claves para comunicarnos mejor basados en la comunicación no violenta, no solo como una técnica, sino como un camino o una práctica para vivir más conectados con nosotros mismos y con los demás. Hablamos de la importancia de nombrar lo que sentimos y lo que necesitamos, de cómo hacer pedidos claros, de la vulnerabilidad y la compasión como elementos esenciales en la comunicación y de lo desafiante y también hermoso que puede ser todo este proceso. Jota tiene un perfil distinto al que solemos tener en Ecos y eso me encanta porque él viene del mundo de la tecnología. Es cofundador y director de Podcast App y comenzó su trayectoria empresarial hace 15 años en Streama, donde ayudó como CTO a convertir la plataforma en un servicio líder de transmisión de radio. Es apasionado por reunir equipos excepcionales con una cultura sólida para crear productos innovadores y de alta calidad. Más allá de su recorrido profesional, es una persona curiosa, auténtica, es abierto y muy generoso con sus conocimientos. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a Ecos, este espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para reconectar con lo esencial y encontrar guía e inspiración en el día a día. Mi nombre es Amalia Insúa, este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Y antes de dejarlos con Jota, quiero pedirles que nos cuenten en los comentarios si se van a animar a poner en práctica alguna de las cosas que conversemos hoy y si les interesa que sigamos aprendiendo juntos nuevas maneras de comunicarnos mejor. Gracias por estar del otro lado. Bienvenidísimo a Ecos, Jota. Bueno, gracias por la invitación. Quiero empezar por algo de contexto. Tenés experiencia personal y laboral de mucho crear y hacer con otros. Y si me llama la atención que vos decís que la herramienta más importante dentro de todas las que fuiste aprendiendo en este tiempo tiene que ver con la comunicación. ¿Querés contarme por qué y cómo llegaste a esa conclusión? Sí, de una. Voy evolucionando mi pensamiento al respecto con el tiempo y creo que lo que me has escuchado decir hace referencia a comunicación y con el tiempo me voy dando cuenta que es comunicación, pero es lo que está detrás de la buena comunicación, en mi opinión también. Es el entenderse a uno mismo y el entender a los demás, que de ahí para mí parte la buena comunicación. Y sí, definitivamente ha sido de lo más importante, justamente porque viene de la mano con ese entendimiento de uno mismo y de los demás. Y también porque es el mecanismo con el cual hacemos que las cosas ocurran, la comunicación, ¿no? Entonces, en este mundo de gente construyendo cosas juntas y trabajando en equipo, hasta me parece un poco una obviedad decir que la comunicación es tan central, pero bueno, entiendo que tal vez no es tan obviedad. Pero a mí en lo personal sí, o sea, siempre hemos tenido equipos donde nos ha importado mucho el ser humano y las relaciones y el vínculo que tenemos. Y por un lado de eficiencia en el trabajo juntos y el trabajo en equipo, y también por un lado de que queremos disfrutar el día a día y disfrutar la gente con la que lo hacemos. Y lo que siempre digo en ese contexto es que el desafío número uno que he tenido es la gente y navegar distintas situaciones con la gente y que ahí en el medio siempre el bloqueante número uno ha sido la comunicación. O sea, en general, cuando he tenido malos entendidos o situaciones que se empastan, tienen que ver por ahí con varias cosas, pero la número uno siempre fue la comunicación. Entonces, así es como le di tanta prioridad siempre. Está bueno tener eso en mente para cuando vemos que algo no está funcionando, también preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? Quiero volver atrás a lo primero que dijiste, que es que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con, bueno, qué es lo que está detrás de la comunicación, este entendimiento de uno mismo y de los demás. ¿Qué aprendiste en ese sentido? Lo que aprendí es que en general cuando tenemos, esto de nuevo, siempre aclaro, es mi experiencia y mis percepciones, ¿no? Puede ser que haya distintas experiencias y percepciones, pero en mi caso, por lo menos lo que me ha pasado con una multiplicidad de personas toda la vida es que
y ojo, no solo en las interacciones conmigo, sino observando interacciones entre dos personas, yo desde afuera, ¿no? Como que veo que el problema de comunicación en general pasa por un lado de estar mezclando muchas cosas en una, que un poco para mí es mi interpretación de dónde triunfa Nonviolent Communication, ¿no? Como metodología, porque te ayuda a ordenar. Creo que el problema más grande que veo cuando no nos entendemos es que en un ímpetu por hacernos entender, operando desde lugares un poco complejos como las emociones, estando inundados de las emociones, nos apuramos y mezclamos todo y ahí empiezan los malos entendidos. Y entonces me parece y me parece que eso se desenreda cuando entendés qué es lo que te está pasando y qué son las cosas que estás mezclando y las entendés por separado a cada una y podés armar una suerte de mapa de comunicar cada una de esas cosas por separado. Y también cuando podés en la otra persona podés observar cada uno de estos componentes por separado, podés tratar de entenderlos por separado, y por eso hablo del entender a la otra persona también, ¿no? Entonces, creo que cuando eso no ocurre es cuando surgen los problemas. En mi experiencia, 99.9% de las veces es alguna representación de eso que acabo de describir, ¿no? Gente mezclando cosas y sintiendo, por ejemplo, sintiendo que haces un pedido cuando no estás haciendo un pedido, o hablando de una emoción cuando no estás hablando de una emoción, o mezclando el pedido con la emoción, como que, creo que todos tuvimos en algún momento discusiones acaloradas en las que nos podemos dar cuenta, me parece, si tenemos cierto grado de conciencia, que mezclamos cosas, ¿no? Y no tenemos un camino re claro que estamos atravesando. Sí, ya tener las distinciones de estas palabras que empezaste a traer como pedidos, emociones, y ahora ahondaremos más, pero en los distintos como conceptos, ya tenerlos te ayuda a poder mapear la situación y diagnosticar la situación y diseñar una conversación más poderosa. En esto de mezclar, como bueno, si quiero desmezclar, debería tener cómo identificar y ponerle etiqueta a cada una de estas cosas. También, desde mi mirada, creo que hay algo en la cuestión comunicacional, cuando vos decías, estábamos hablando de muchas cosas, a mí lo que me pasa en conversaciones que a veces necesito hacer una pausa y decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos tratando de resolver? Nos fuimos. ¿De qué se trata esta conversación? ¿Cuál es la pregunta? Sobre todo cuando querés resolver algo, ¿no? Como, ¿qué estamos queriendo resolver? ¿Cuál es la pregunta que nos está guiando? Eso por un lado, y antes decías algo así como el ímpetu por hacernos entender. Creo que también tenemos a nivel cultural una tendencia a que nos importe más en una conversación hacernos entender que escuchar realmente qué me está trayendo la otra persona. ¿Eso cómo te resuena, Lol? Una suerte de buscar primero entender antes de hacerte entender. Y como que si tenés eso muy presente todo el tiempo, haces más preguntas, te das tiempo a que las cosas se sienten y se sienten adentro de uno mismo y se asienten, ¿no? Y decanten antes de responder. Hay un post de un blog de un pibe que seguimos hace rato del mundo de la tecnología. El título es Give it 5 minutes, dale 5 minutos. Y cuenta una historia, en realidad cuenta de este concepto de darle 5 minutos a las cosas a partir de una historia personal de él, que es el CEO de una empresa bastante exitosa, bajo los parámetros del mundo de tecnología por lo menos. Y nada, esas dos cosas me parece, viste, que operan en torno a lo que decís, ¿no? De que estamos chipeados para salir a hacernos entender como medio un mecanismo de supervivencia casi. Y bueno, hay distintas herramientas que hay que practicarlas y son difíciles incorporarlas, pero que te ayudan a romper con ese piloto automático, me parece, de buscar desesperadamente entender, que te entiendan. Porque la búsqueda de que te entiendan es una búsqueda de ser querido, en definitiva, me parece, ¿no? También, o hay algo ahí detrás. Es Sí, querido, reconocido, sí, recontra valorado. primitivo, validado, querido, ¿no? Como es muy, muy primitivo y por eso lo vinculo con el sentido de supervivencia, ¿viste? Entonces es muy difícil romper eso, es una práctica diaria y hay algunos conceptos y prácticas que nos ayudan, me parece. Quiero que entremos en eso, pero antes, claro, también hay algo en la comunicación yendo como más profundo, que si yo cuando estoy hablando o escuchando estoy poniendo en juego mi valor
o Ujú. estoy poniendo en juego o cuestionando cuánto me quiere el otro, eso también empasta mucho Sí, una conversación. Lo mismo al revés, pero no tiene tanta importancia tener razón o no porque mi valor no está asociado a si tengo razón o no. tal cual. Eh, Sí, Yendo como a esto que decías, ¿no? La comunicación algo mucho más atrás y profundo, que más que técnicas concretas, que igual vamos a entrar porque son útiles y están buenas. de una. Recién también hablabas de non-violent communication, ¿no? Esto de comunicación no violenta, dentro de todo el mundo de cómo aprender a comunicarnos, que es tan esencial en el ser humano. Hay un montón de corrientes, teorías, herramientas. Ujú. Vos traes esta, destacás esta, ¿cómo llegaste a la comunicación no violenta? ¿Y qué entendés por comunicación no violenta? ¿No? Digamos, si alguien no sabe de qué se trata, ¿de qué va? Así en tus palabras, digamos. Sí. Es una herramienta, primero, creo que así lo veo yo, que es una herramienta creo que para entender mejor el mundo, y con el mundo me refiero a entendernos mejor a nosotros mismos y a las personas con las que interactuamos, no tanto a entender el mundo, la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sí Ujú. entre nosotros. ¿Y cómo llegué? O sea, no me acuerdo ahora específicamente cómo llegué al libro en su momento, pero en Strima, que era la empresa anterior en la que trabajé 7 años, empresa de tecnología, desde acá, desde Buenos Aires, pero global y muy conectada con la forma de hacer tecnología en Estados Unidos. Estábamos todo el tiempo, estábamos bastante obsesionados, diría, con productividad, trabajo en equipo, cultura y saludable, esto que te decía, disfrutar el trabajo. Y sobre todo creo que hay muchas cosas que creo que podríamos haber mejorado y hecho mejor y pifies que tuvimos, pero creo que hicimos un gran laburo con el grupo humano de, por un lado, mantenerlo chico, no escalarlo muy rápido y que las cosas se rompan o sufran un poco. Y después el mantenimiento de ese equipo y hoy por hoy mi grupo más íntimo de amigos y con el que tengo más intimidad somos 6 personas que trabajamos juntos en esa empresa. Y hoy es el grupo más íntimo que tengo, por ahí agregando alguna otra persona más, pero es un grupo muy lindo y eso creo que habla de cómo manejábamos la cultura y las relaciones en ese momento. Siempre nos gustaba mirar un poco a ver qué hacían los demás respecto de técnicas, metodologías y herramientas. Y bueno, estábamos queriendo mejorar cómo dábamos y recibíamos feedback en el entorno de trabajo y bueno, empezás a buscar en torno a feedback, empezás a buscar en torno a comunicación y comunicación creo que sigue siendo de lo que más te va a salir primero hoy en día, Nonviolent Communication. Eh, Así que sí, así llegamos, leímos el libro y lo empezamos a practicar. Esto hace más de 10 años probablemente, Ujú. sí, tipo 10 12 años. Y esto que empezó en el entorno laboral, digo, para quienes estén escuchando y quizás no les interesa tanto para ese ámbito, ¿para vos tiene sentido por fuera del Sí. ámbito laboral? Sí, 100%. O sea, está conectado con lo que hablábamos al principio, ¿no? De entenderse a uno mismo tiene repercusiones. Tratar de entenderse a uno mismo, porque no es entenderse, ya está, gané. Ujú. Pero trabajar en entenderse a uno mismo tiene repercusiones en todo. En la vida personal, en la vida laboral. Que yo nunca fui una persona de hacer una distinción muy fuerte entre una cosa y la otra. Porque siempre disfruté mi trabajo y el tiempo que le dedicaba a mi trabajo era un tiempo tan pleno como el tiempo de mi vida personal. Eh, pero bueno, entiendo la distinción y me parece que aplica a ambos. En lo relacional, relaciones de pareja, sí, aplica a todo desde el lado justamente de entenderse a uno mismo. ¿Por qué? Porque creo que yo por lo menos siempre lo que digo es que al principio cuando empecé a aplicar esto, el valor más grande que me llevé fue que aprendí sobre mí mismo un montón de cosas que no sabía, desde qué me pasaba con las situaciones que me generaban conflicto, por ejemplo, qué emociones eran las que tenía, alfabetizarme en cuanto a Ujú. emociones, porque fui criado de una forma en la que no me dieron herramientas y yo tampoco las salí a buscar demasiado de saber ponerle nombre a las emociones. Hasta antes de Nonviolent Communication era triste, enojado y contento. Eran mis emociones. O sea, esas eran las emociones, era el glosario de emociones que manejaba.
No, un poco en chiste, pero un poco en serio, ¿no? Me empecé a encontrar mucha más sutileza y emociones mucho más precisas. Y lo mismo del lado de las necesidades. No me había preguntado demasiado en mi vida qué necesidades estaban detrás de eso. Y obviamente viene acompañado después de, no sé, vengo haciendo terapia hace muchos años, también hay otras herramientas de autoconocimiento, pero Non-Violent Communication me dio, de nuevo, el marco de referencia de decir, ok, están estos componentes dentro mío operando en cada situación independientemente del acto comunicativo, ¿viste? Está ocurriendo igual. Por ejemplo, yo estoy enojado con una persona, frustrado con una persona, para ser más específico, con una situación, me siento frustrado. Eh, ok, eso me dice algo. ¿Por qué me siento frustrado? Qué hay atrás de eso? Ahí es donde están las necesidades. Me estoy metiendo en la metodología, perdón, pero Vamos, ahí es vamos. donde me parece que subyace el valor principal que yo le vi a todo esto y que ya me empezó a afectar no solo cómo me comunicaba con otras personas, sino cómo me relacionaba en general con otras personas. Así Está que bueno. 100% esto tiene un impacto para mí bestial en todo en la vida, de entenderse un poco mejor, por lo menos para personas como era yo en su momento antes de conocer esto. Bien, vamos entonces de una al framework. Recién mencionabas necesidades, emociones. ¿Querés empezar a contarnos un poco de qué Dale. va y desglosamos todo eso? Sí, bueno, un poco fui ahí spoileando con el principio de la conversación, pero y por cierto, yo no soy un experto en el tema, por ahí comparado con el promedio de la gente tengo bastante más experiencia aplicándolo y todo, pero no tengo una certificación de Non-Violent Communication, ahí está la organización de Marshall Rosenberg que certifica gente, eh, así que me da un poco a veces de pudor hablar del framework, pero lo bueno es que el framework es muy simple de entender, lo que es muy difícil es ponerlo en práctica. Ujú. Como, Pero básicamente, como casi todas las como cosas casi todas las cosas buenas de la vida. poderosas y herramientas para la vida, sí. Sí, La sí. simpleza no es sinónimo de facilidad totalmente. Tiene cuatro componentes, o yo lo veo como una técnica de cuatro pasos, que es al momento de querer comunicar algo, pensar en estos cuatro pasos que separan estos cuatro componentes, que son las observaciones, las emociones, las necesidades y los pedidos. Y que usualmente ahí es donde le meto yo mi condimento. Yo siento que en nuestra comunicación, antes de empezar a hacer eso, es una olla en la que mezclamos todos esos ingredientes y no se entiende nada, ¿no? Del otro lado sale un guiso que no está tan bueno. Ujú. Entonces, lo que te ayuda a hacer, me parece, esta técnica es a sacar los ingredientes y poder mirarlos uno a uno y también tener ese mapa comunicativo que después, en la medida que uno va practicando más esto, uno sí tiene más cancha y se vuelve más canchero con el framework y podés elegir no seguir el mapa paso a paso, ¿no? No me quiero adelantar demasiado, pero justo de esto hablaba, hice de nuevo un workshop para el equipo que organiza una conferencia hace poco y me preguntaban eso, ¿no? Como que a veces no hay una emoción, o, bueno, sí, fenómeno, si ya estás ducho con el tema, podés saltearse pasos, pero bueno, te da un mapa. Después uno elige qué hace con el mapa. Opciones sería remitirnos a hacer un análisis objetivo, lo más objetivo posible, sobre la situación que uno está queriendo analizar, por decirlo de alguna forma. Después las emociones es tratar de explorar qué emociones sentimos a partir de esas acciones y de esas observaciones objetivas. Las necesidades son las necesidades que operan detrás de esas emociones. ¿Por qué tengo esas emociones? Son un poco el porqué y un poco el porqué y lo que estoy buscando, ¿no? También en la vida. Y lo último son pedidos que en pseudo palabras o parafraseando a Marshall Rosenberg son pedidos para mejorar la felicidad o pedidos para mejorar la vida. To improve life, le llama él. Eh, la vida de ambas partes, no de una sola. Y bueno, eso es como el resumen muy rápido de los componentes y el mapita que uno se arma. Buenísimo. Me queda claro, por lo que decís, que la idea no es como casarse con los pasos ni ponernos muy rígidos, pero sí como en esta instancia de aprendizaje, como aprender a distinguirlos mejor, a entender más de qué se trata,
nos Ujú. sirve. Después cada quien lo usa y lo aplica y lo practica, que me encanta que hayas traído esa palabra, que tiene que ver, ¿no? Como con un proceso de aprendizaje, con algo que no tiene un punto final, con Sí. algo que a veces que nos sale mejor, a veces nos sale peor, pero cuando tenemos la mirada de que estamos practicando, hacemos ese ejercicio de ver cómo viene esta práctica, cómo hay una cuestión más del proceso. Vayamos, si te parece, ahondando un poquito más en cada uno de estos componentes, teniendo esta mirada de, también me estoy como quizás abriendo el paraguas de, a veces cuando uno escucha sobre comunicación no violenta, o por ahí lo que me pasa a mí, pareciera algo muy rígido y como más durito. Entonces, esta aclaración que vos haces para mí suma para decir, bueno, escuchemos estos componentes, no para pelearnos con cada uno de ellos, sino como una forma de ir, que nos ayuden a desglosar como la comunicación en general. De una. Te puedo hacer igual un asterisco de eso antes de meternos porque no, porque va a sonar a que me contradigo un poco, pero es válido lo que dije recién y lo que estás destacando. El asterisco que yo hago ahí es, hay gente que es muy buena incomodándose. Gente que es muy buena con eso y como que incluso busca la incomodidad para, como mecanismo de crecimiento también. No es mi caso. Yo no soy una persona que le guste estar incómodo. Le escapo bastante. De hecho, hay muchas cosas que ante la mirada de los demás no parezco, por ejemplo, vago o que le escape la incomodidad porque me fui disciplinando, pero me cuesta mucho, no es que no me sale natural. Creo que hay mucha gente como yo, no estoy solo en eso, pero hay gente que es muy buena incomodándose y se lleva bien con la incomodidad. Para alguien que el ser flexible con el framework me parece que está todo más que bien para esa gente que le resulta fácil, que no le escapa la incomodidad. Para gente como yo, es muy peligroso. Ok, Y yo está bueno. llego a esto hoy, después de haberme incomodado y haberme forzado a incomodarme. Entonces quiero, ya que esto por ahí lo escucha más gente como yo, el asterisco que hago es cierto lo que dije recién, que uno lo aplica con flexibilidad. Mi consejo, si te resuena este tipo de personalidad de ser como yo, que les capaz a la incomodidad, arrancá siendo lo más estricto posible y Bien. flexibilizá una vez que estés más canchero. Si no está el riesgo que, y esto yo lo hice muchos años profesionalmente, con agarrar metodologías de afuera y las partes que me resultaban incómodas, descartarlas, y te perdés la sabiduría que está detrás, encapsulada detrás de esto, porque las personas que diseñaron una determinada metodología es como por ahí una cristalización y un acabado de sabiduría por ahí de muchos años y de ponérsela mucho contra la pared, y a veces nos perdemos poder aprender de esa sabiduría por rápidamente dejar ir las cosas que nos resultan incómodas. Sobre todo si tenés esta tendencia como tengo yo. No la quiero hacer muy larga, pero más o menos ese es el asterisco, no sé si se entiende. Se entiende, está buenísimo. Me parece que aplica un montón de procesos de aprendizaje que están vinculados con aprender sobre uno mismo. Así que está buena esa, nunca lo había pensado así, me encantó. Bueno, vamos Bueno, a vamos. el primer paso. Sí. El primer paso, que son las observaciones, es una de las cosas que yo veo que a la gente más le cuesta. Creo que yo no sé si personalmente he tenido tanta dificultad con ese paso porque con el tema de ser objetivo cuando sos muy racional, analítico y metódico, tal vez no te sale tan difícil. Igual siempre pifiás, o sea, es re fácil pifiar en eso, ahora voy a explicarlo un poco más, pero es una de las cosas que veo que a la gente más le cuesta, que es básicamente describir las observaciones de una determinada situación, y la analogía acá siempre es la analogía de la cámara, que es pensar y analizar la situación como la vería una cámara que una cámara de seguridad, por ejemplo, que tenés ahí arriba de la situación, por ejemplo, es algo que pasó entre dos personas. Ok, ¿qué hubiese filmado la cámara? Entonces ahí te deja afuera toda la subjetividad, porque la cámara no va a agarrar, por ejemplo, como eh, me entró gritando, viste, como no va a agarrar esas cosas, no registra el sonido, registra la visual nada más. Entonces empezás a sacarle un montón de la carga emocional a la descripción de la situación. Un ejemplo divertido que no sé si lo daba Marshall Rosenberg, pero de alguien de Non-Violent Communication lo escuché, que es una persona que estaba contando una historia de que lo habían cortado en la autopista, le habían tirado el auto encima, ¿no? Y ya como que no podía salir no, pasó este guacho y me tiró el auto encima, como no, estaba muy enroscado.
y no podía, y todo el tiempo se lo corregían, y al final termina, después de un rato largo, termina describiendo la situación, estaba yendo por la autopista y un auto me pasó por al lado. Claro, ¿Viste? Y o sea, para hacer una síntesis de eso sería, la persona entraba contando y decía, yo venía manejando y viene este hijo de puta, se me pone para adelante, encima me tira el auto, no sé qué, todo muy cargado, y después pasar limpiándolo por el filtro de las observaciones, una persona pasó por adelante. ¿Qué, Claro, sí, qué implicancias tiene cuando pienso la situación desde ese lugar? tal cual, tal cual. Y de nuevo, esto yo también siempre lo aclaro, que no se trata de negar esas emociones. Lo que pasa es que en ese paso, dale atención solo a lo que observás. Porque eso también, como para hablar un poco del beneficio de hacer eso también, Mm, em, por un lado, me parece que no es, esto no quiero hablar por Marshall Rosenberg, pero me parece que es bastante intencional que sea el primer paso, porque empieza a desarmar y ayuda a empezar la conversación de una forma menos cargada, sobre todo cuando, no siempre las conversaciones están cargadas emocionalmente, pero bueno, sobre todo cuando están cargadas emocionalmente, empieza con el pie derecho en alguna medida, ¿no? Si vos podés empezar diciendo, cuando me mandás un mensaje a las 8 de la noche diciéndome tal cosa, y lo dejaste ahí, ¿viste? En vez de decir, no, me puteaste, que bueno, o sea, son formas muy distintas de arrancar la conversación, ¿no? mm. Entonces eso ya te hace empezar, me parece, con el pie derecho y sí ayuda a que no esté tan cargada de entrada a la conversación, darle el espacio a las observaciones. Y también es un buen ejercicio para hacer, como que en la vida, ¿viste? Como poder entender, de nuevo, después nos metemos en lo otro, no es que lo vamos a ignorar, pero primero o sea, está bueno poder saber describir las cosas solo por los hechos, en general, me parece, ¿no? Sí, hay una diferencia enorme entre decir, me faltás el respeto cada vez que me escribís por mensaje, a decir, Exacto. me mandás mensajes a las 8 de la noche. Es Sí, como, hay una diferencia abismal. Después puedes entrar en todo lo que a vos te genera, sí. pero para el que escucha eso, claro, podemos acordar de base que este fue el hecho, que lo que Claro, sucedió es esto, y después ver qué genera, todo lo demás. un ejemplo concreto de eso para mí que ayuda mucho es, por ejemplo, en un contexto laboral donde tu jefe te escribe a las 10 de la noche y va buscándote para... Si vos le decís, che, no me respetás mi espacio personal, que tampoco es lo peor que le podés decir, pero digo, fíjate la diferencia entre eso a decirle, cuando me mandás mensajes después de que yo ya terminé mi horario laboral, como que en uno, la otra persona es muy probable que lo interprete como que le estás diciendo irrespetuoso, Mm. y en el otro simplemente arrancaste describiendo una situación que es importante para el pedido que le vas a hacer seguramente, ¿no? Después, como que describo esta situación y esta situación es probablemente lo que quiero que no siga ocurriendo, pero la Ujú. describiste solo con las acciones. Y lo otro importante para mí, que está bueno y que en un contexto laboral aprendí a hacer bastante, es referirnos a las acciones más que a la persona, lo más posible. Buenísimo. Si vamos a etiquetar y juzgar algo, que sean las acciones y no la persona, porque la verdad es que una persona, por ejemplo, que una persona haga una acción agresiva, no significa que esa persona sea agresiva. Buenísimo. Entonces, digo, la acción puede ser ir y te pedir una piña en la cara. Es claramente una acción violenta y agresiva que la queremos juzgar como eso y que tiene que tener las consecuencias que tenga que tener, pero no significa que la persona sea agresiva y violenta para siempre, ¿viste? Porque si no, no le das tampoco, ¿para qué vas a hacer un pedido si no le das la chance a las personas de cambiar, ¿no? Entonces, también el paso uno de las observaciones nos ayuda a poner más el foco en las acciones y etiquetar las acciones mucho Buenísimo. más que a la persona. Después, obviamente, si una persona hace las acciones consistentemente de una manera, y puede ser que la conclusión es que haya algo de la personalidad que tiene que trabajar, ¿no? Pero es muy distinto si estás hablando de situaciones aisladas si arrancás por las acciones. Sí, es muy distinto para quien lo escucha, pero también para el análisis que vos mismo haces de la situación. Sí. O sea, pienso, muchas veces, a mí me pasa un montón, que me pasa algo con otra persona y me doy cuenta de que estoy más cargada, como que mi percepción es, estoy más cargada de lo que debería estar, o sea, debería estar. A ver qué está pasando acá y empezar por los hechos, Ujú. seguro que te aliviana esa carga, que como decías, no significa ignorarlos a las emociones, porque no somos robots y somos seres humanos, y está bueno atenderlo, pero te ayuda a pensar.
también. Sí. Tal cual. ¿Vamos con el Bueno, segundo paso? vamos por el segundo. Entonces, el segundo es explorar las emociones. Me gusta la palabra explorar porque yo siento que es como una búsqueda ese Mm, paso de agarrar y decir, pasaron estas cosas, o sea, ¿qué me pasó? Y es una exploración. Yo siempre en el workshop me gusta dar las listas de las emociones y siento que está bueno, es medio como buscar las emociones más precisas mirando un listadito. mm. Y el listadito es clave porque a veces encontrás algo mucho más preciso. Ah, sí, era esto, ¿viste? A veces hasta me he puesto a mirar definiciones de emociones para ver exactamente qué significan y no va por acá, ¿viste? Y buscar otra. Mm. Y con eso uno va aprendiendo a ponerle nombres más precisos a las emociones. Pero bueno, tiene que ver con eso, con explorar físicamente y también intelectualmente qué nos pasó. Y acá lo más importante para mí, o por lejos lo más importante, no digo que sea lo único, pero es tomar las emociones con ownership, que no hay una buena palabra en español para ownership, lamentablemente, porque no es responsabilidad necesariamente. Pero bueno, tiene que ver con aceptar que las emociones son nuestras y que nos pasan a nosotros y no que nos las generan los demás y nosotros tampoco les generamos emociones a los demás, que diría que es una de las cosas que más contraría a la gente cuando escucha de No My Communication, como que, no, ¿cómo puede ser que me estás diciendo que alguien que me ofende no me está generando una... Sí, te estoy diciendo eso y la emoción es de cada uno, porque la emoción nace de la interpretación nuestra de lo que la otra persona nos está diciendo o de lo que la otra persona hizo. Es una Sí, como un interpretación ejemplo propia. podría ser, digo, trayéndolo, bajándolo es, Ujú. frente a un mismo hecho, por ahí hay una persona que le causa gracia y a mí me ofende. Sí. Eh, entonces lo que vos decís es, a vos te ofende. ¿Qué estás interpretando o qué te pasa que puede venir, tiene que ver con un bagaje de historia, con personalidades, con mapas, no sé, Sí. con historias de vida? Eh, pero hacete cargo de esa emoción para poder trabajar con ella, ¿no? Sí, y que no invalida no invalida la emoción. Si a vos algo te hace enojar porque te ofendió y tenés enojo ahí aflorando y bronca, no invalida que te sientas de esa forma. Y si sentís bronca contra otra persona, es válido, digamos. El tema es que me parece que es mucho más empoderador poder reconocer que es algo interno nuestro y que también podemos ir trabajando en que una misma situación con el tiempo y con mucho un camino probablemente de toda la vida, tal vez nos genere emociones distintas, ¿no? En Mm, cambio, si lo ponemos en el reino de la otra persona, eh, no hay mucho que podamos hacer, mm. porque significa que está fuera de nuestro control y de nuestro poder de acción hacer algo respecto de esa emoción, ¿no? Y de las reacciones. Me parece que está bueno esto que decís de la validación, porque entiendo que escuchando que esa emoción es tuya, también se puede interpretar como que no es válida. Y no es así. O sea, tu emoción es válida y también es Sí. tuya. Conviven Y es esas dos tuyo. cosas. Sí, y tampoco significa que la otra, que de repente no puedas, porque la gente como que se siente, me parece yo cuando hablo de esto, viste, y lo que percibo es que la gente se siente como que no tiene razón respecto de una otra persona haciendo algo que tiene una consecuencia sobre mí. Y eso puede ser válido, puede ser cierto, e igual la emoción nace de una interpretación tuya. No significa que no te afecten las acciones de los demás y que no puedas hacer algo al respecto. Y que no tengan consecuencias es lo que decías, por ejemplo, de la piña. O sea, si Claro. alguien viene y te pega una piña, por más de lo que a vos te pueda generar, eso no significa que igual juzgues esa acción como algo que Ujú. no corresponde y que no está bien y que es agresivo, lo que sea. No es que estás dando rienda suelta a lo que hace el otro. Claro, exactamente. No es que le estás sacando responsabilidad sobre sus acciones. Exacto, eso. Puede convivir que vos seas responsable y asumas completa propiedad de tus emociones, y que la otra persona se haga cargo de sus acciones. Esas cosas pueden convivir. Y Eh, también creo que hay algo de lo que vos decías al inicio, de entendernos más a nosotros mismos, hacernos cargo de que X cosa me genera esta emoción, me da información sobre mí, sobre qué cosas sí. me importan, sobre qué cosas puedo ceder y qué cosas no. Eh, Ujú.
que quizás es un hábito de ante esto o algo aprendido que decís ante esto, a mí me pasa esto y por ahí lo querés sostener o por ahí decís, acá hay una posibilidad de cambiar también. Tiene que ver con conocernos un poco más. También me parece interesante esto que traías de la alfabetización Ujú. emocional. Quizás hoy con con la inteligencia emocional y con todo el camino que se ha hecho para desde la educación o a nivel cultural, para ir ablandando eso, por ahí hay un poco más de herramientas, pero todavía nos queda un camino para recorrer en Sí, ese sí. sentido y me parece que está bueno traerlo también a uno mismo, porque no es lo mismo conocer los nombres de las emociones que poder identificar en vos qué sentís. Ni hablar, podés tener toda la alfabetización del mundo y estar completamente desconectado. Por eso tampoco es que fue la única herramienta tal vez que me ayudó en ese sentido. Yo siempre digo, es la que más me impactó positivamente. Pero bueno, hay un montón de otras cosas. También medito hace 8 años, hago terapia y eso sin duda me empezó a dar, por ejemplo, la meditación me dio mucha más conciencia de cómo esas emociones, cómo poder identificarlas corporalmente y físicamente, que era algo que también estaba en cero. Entonces, bueno, se van mezclando distintas técnicas y cuestiones que nos ayudan, ¿no? En esas cosas. Bien, tenemos observar los hechos sin juzgar, tenemos explorar las emociones. Sí. Tercer paso. Necesidades. Bien, necesidades pasa por el lado de reconocer que el ser humano tiene necesidades universales, a veces le dicen básicas, pero no sé si no me suena tan bien, que bueno, viene Maslow y nada, gente que entendía mucho más de esto que yo y no me voy a poner a hablar de psicología de antaño, pero básicamente está la teoría, creo que bastante validada, de que todos compartimos como el mismo tipo de necesidades, las mismas necesidades universales. Lo que yo siempre digo de mi experiencia es que no todos les damos la misma prioridad a las necesidades. No todos compartimos las mismas exactamente. Y no, si bien por ahí la lista, el conjunto total es compartido, pero no siempre compartimos las mismas y tampoco les damos la misma prioridad en el mismo momento de la vida, ¿no? En mi experiencia. Entonces, por ahí los dos tenemos una necesidad de seguridad, por ejemplo, es una de esas necesidades universales, pero tal vez para mí sentirme seguro es la necesidad número uno en mi vida y por ahí para vos es la número tres. Y arriba de esas tenés otras dos. Tenés, por ejemplo, necesidad de novedad mucho más arriba. Por ejemplo, viste, la gente que anda, que les decimos mal llamados culo inquieto, viste, que no paran de, que no se andan viajando por el mundo, nómades. Y bueno, probablemente esa persona tenga número uno en la necesidad de novedad antes que la de seguridad. Hablas conmigo y yo en mi casita, tranquilo, me gusta la seguridad, ¿viste? Entonces, y tal vez eso va cambiando con el tiempo, ¿viste? Por ahí tenés tu épocas donde por ahí le daba menos prioridad a eso. Entonces son las necesidades que están detrás de esas emociones, en el sentido de que cada emoción o cada conjunto de emociones que encontramos haciendo esa exploración inicial, podemos preguntarnos, ok, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué? ¿Por qué siento esto? Entonces, para dar un ejemplo concreto, yo puedo sentirme, por ejemplo, agotado, ¿no? O desgastado y detrás de eso puede haber una necesidad de relajación que puede venir de estar en un contexto de mucho estrés, por ejemplo, ¿no? O mi trabajo, ponele. Y ahí algo que es importante en este paso es distinguir, y lo aprendí con Nonviolent Communication, porque hasta este momento lo mezclaba, distinguir lo que son estrategias de necesidades. Y te digo, en el 99% de las veces estamos hablando de las estrategias, no de las necesidades. Sigo con el ejemplo este Dale. que daba recién. Por ahí uno puede estar manifestando una necesidad con esta frase, necesito cambiar de trabajo. El cambiar de trabajo es una estrategia en realidad, y lo que hay que tratar de entender en este paso es la necesidad que está detrás de esa estrategia, que puede ser una necesidad de relajación, como decía, es un trabajo muy estresante, donde me exigen 15 horas por día y a un nivel de estrés muy alto, entonces la necesidad que está detrás es necesito bajar un cambio, relajar. Eh, Cambiar de trabajo es una estrategia, tal vez no es la mejor estrategia. Tal vez hay otra estrategia como hablar con tu manager, querés ajustar las horas, querés trabajar menos horas, querés no trabajar los fines de semana. Hay 100.000 estrategias para resolver esa necesidad. Y acá meto un bocado que metía, lo decía mucho Marshall Rosenberg en entrevistas y cuando hablaba, estamos hablando de una persona que negociaba entre israelíes y palestinos
fue a negociar en Sierra Leone con gente que había sido víctima total de violencia tremenda. O sea, un tipo que estaba en situaciones de las más complejas que vemos en el mundo, la verdad. Y él decía que no hay necesidades incompatibles, lo que hay son estrategias incompatibles. Mirá, Y eso a mí me explotó la espectacular. cabeza, Mm. porque si él nunca encontró una situación en la cual no pudiera encontrar una estrategia que pueda dejar contenta todas las necesidades en una mesa, cuando la mesa era tan candente como estas situaciones, que digo, me vuela la cabeza. Significa que nosotros que estamos en un mundo un poco menos desafiado, me parece, deberíamos poder también encontrarlo, ¿no? Entonces, Sí, te pone en un lugar de creatividad en la hora de buscar la estrategia, que es como... sí. Y lo mismo, necesito cambiar trabajo. Necesitas cambiar trabajo, necesitas estar más desafiado. Por ahí es otra cosa Claro, nada que ver. Dentro sí, de la misma estrategia es como, oh, no, lo que necesito es sentirme que estoy aprendiendo o necesito claro. poder poner más mi creatividad en juego. ¿Tenés que cambiar Ujú. tu trabajo o son otras estrategias? Que no significa que después Un una cambio de estrategia rol. válida en algún momento sea cambiar de trabajo, pero que a Sí. mí cuando hablabas, la primera vez que te escuché hablando de necesidades me explotó un poco el cerebro. Mucho porque me cuesta mucho identificar mis propias necesidades. Ujú. Pero entonces ya como decir, existe una necesidad de conexión, por ejemplo. Muchas veces siento que en las parejas a veces pasa eso. Es como, te estás peleando por algo y en verdad necesitas sentir que te estás entendiendo o encontrando. No sé, creo que hay algo de darse, de permitirse también eso, te pone en un lugar de vulnerabilidad también, ¿no? De decir, bueno, yo Recontra. necesito algo y lo voy a Ujú. traer a la conversación con todo lo que eso puede implicar. O sea, primero reconocérselo a uno mismo, a mí ese paso me cuesta huevo, pero además después animarse si vale o sea, si, ¿no? Traerlo con un otro es como, no sé, es un montón. Hay mucha información ahí y es de la información más delicada y vulnerable, me parece, en el paso 2 y 3, ¿no? En el de emociones y en el de necesidades, porque están muy conectados uno con el otro, ¿no? Por eso menciono los dos. Sí, diría que sin vulnerabilidad y compasión no te metas en esta porque vas a salir mal, ¿no? Es un poco el consejo. Pero bueno, sobre todo yendo a relaciones de mucha intimidad, creo que se puede tranquilamente abrir eso y de una, el ejemplo de quiero cambiar de trabajo, la necesidad podría ser la de desafío, podría ser también una necesidad, yo siempre doy con este ejemplo, digo, necesidad de independencia. Pues, Mm, por ejemplo, lo que está pasando es que te están pagando poco, no te mm, podés mudar de la casa de tus viejos, seguir viviendo con tus viejos, y en realidad la necesidad, si escarbabas, era necesito sentirme que soy un ser independiente, necesito independencia, no seguir viviendo con mis viejos, y tal vez la estrategia es cambiar de trabajo, pero tal vez la estrategia es pedir un aumento mm. o ver cómo puedo hacer más impacto en mi trabajo para que me hagan un aumento, o ver cuál es el camino para una promoción. Dependiendo cuál es la necesidad, un montón de estrategias que pueden ser mejor que cambio de trabajo y andas a ver a dónde voy a parar, ¿no? Antes, cuando hablábamos de emociones, decías como, bueno, no es lo mismo estar enojado como que frustrado y había como hay como un abanico de palabras y emociones a explorar que nos ayudan a entender mejor la experiencia humana y darle sentido. Sí. En términos de necesidades, ¿querés tirarme algunas necesidades? Creo que para quienes están escuchando quizás puede ser que sea un poco más novedoso en el sentido de como cuáles son las necesidades universales o cuáles son algunas de esas necesidades. Sí, es una lista larguísima. Puedo pasar algún Podemos, link de a ver, listados, porque ahora no, justo ahora no me voy a acordar todas, pero puedo tirar algunos ejemplos. Algunos ya los mencionamos, pero la necesidad de seguridad, de novedad, de conexión, desafío, autenticidad, ¿no? También. sí, y de introspección, conexión con uno mismo. Que bueno, hay algunas que en español son frases y en inglés son una palabra. Entonces, self-connection, ponele, bueno, conexión con uno mismo. ¿Qué más puede ser? Una necesidad de relajación, por ejemplo, que hablaba en contraste con el estrés o con la ansiedad. Necesidad de paz, Ujú. que es distinto a relajación, pero sí, es un listado bastante sorprendente cuando te pones a mirarlo. Esto no sabía que Y era el una supuesto necesidad. es que frente a situaciones de conflicto o donde tenemos que hacer que las cosas pasen o de crear cosas nuevas, siempre estamos teniendo una necesidad. Sí, mira, esto no nos va a dar el tiempo para ahondar en esto, pero nosotros con el tiempo, en un contexto de trabajo y de lograr que las cosas ocurran, terminamos haciendo un engendro si me escucha la gente de No Binary Communication y me van a prender fuego, pero
lo terminamos adaptando, agregando un paso más que es el impacto. Entonces, de nuevo, no vamos a hacer mucha profundidad ahora, pero sería observaciones, emociones, necesidades, impacto, pedidos. Porque lo que nos dimos cuenta es que en un contexto de trabajo nos venía bien también compartirle a la otra persona qué impacto en nuestro trabajo juntos y en nuestros objetivos comunes está teniendo esta situación antes de hacer el pedido. Entonces, ahí yo creo que siempre hay una necesidad, pero está bueno también conectarle a la otra persona de cómo trasciende esto de lo personal al trabajo juntos. Y ahí el paso del impacto fue un paso medio inventado nuestro, pero la verdad que tuvo muy linda repercusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un contexto de trabajo, podría ser, en este ejemplo que daba yo de estar quemado porque me exigen un montón de horas, etcétera, ¿no? O me escribís después de hora. El impacto es que al tener esta necesidad no resuelta, termino resintiéndome un poco con mi trabajo y estoy menos productivo al día siguiente. El día siguiente tengo un día muy improductivo. No sé, puedes contar un poco cómo impacta tu trabajo para que del otro lado, por un lado, empaticen, pero también vean el objetivo común en un contexto de trabajo en equipo, el objetivo común de resolver y de, de aceptar el pedido, ¿no? De alguna manera, o encontrarle la vuelta al pedido. A veces es modificarlo un poco, pero creo que también le da un significado de objetivo común que está Común. bueno. Claro, porque en el otro por ahí estás más centrado en, hasta ahora es todo lo que vos necesitas, sentís, observás, no sé, acá trayendo esto, entiendo que lo que decís es, sabiendo que nosotros tenemos esto común, cuando esto pasa, a mí me genera esto que no va a favor de nuestro objetivo común. Exacto. En el contexto personal creo que no es tan necesario, o en el contexto personal o fuera del laboral, digamos, porque pues, a veces son conflictos que no son necesariamente personales, pero fuera de lo laboral, donde hay mucho incentivo para objetivos comunes, me parece que es suficiente con las emociones y las necesidades porque estamos tratando de conectar, estamos tratando de ser más felices juntos, entonces eso ya es suficiente, me parece, para querer entender al otro y entrar al reino de los pedidos. En el contexto laboral, a veces yo sentía como que sentíamos que le faltaba un poquitito más y por eso empezamos a hacer eso. Bien. Vamos a pedidos claros. Dale, dale, dale. Sí, los pedidos, yo lo que siempre digo es que tienen que ser reales, porque muchas veces hacemos pedidos que no son un pedido, es un rescate que tengo que pagar porque me secuestraste a alguien que quiero. ¿Cómo es eso, Eh, no? No te seguí. cuando estamos en una relación, por ejemplo, entre dos personas, ya de amistad o de pareja, y le planteamos un pedido a una persona, a la otra persona, de una forma que no puede decir que no, o es viste, sería muy raro que te diga que no, y deja de ser un pedido, es algo medio obligado, por eso hablo de la situación de rescate de un secuestro, ¿no? Mm. Un A ejemplo ver de un esto ejemplo. es, sí, un ejemplo de esto es, y va de la mano con no hacerlo bien específico y otras cosas de las que vamos a hablar, pero si yo te digo, te quiero pedir que me trates bien, Mm. y sí que me vas a decir que no. Si estás tratando de ser una buena persona, no me vas a decir que no a eso. Em, entonces, en el ser más específicos y también sale un poco de la emoción decir te quiero pedir que me trates bien. Entonces salir un Ujú. poco de eso, ir a lo más específico y a lo más vulnerable. El acto de hacer un pedido es recontra vulnerable, porque viene de todo lo que compartiste, pero estás pidiendo por ahí algo que a veces sentís vergüenza de pedir, ¿viste? Por ejemplo, te quiero pedir que me mandes un mensajito todas las noches para decirme buenas noches. Puede ser un pedido que te dé vergüenza hacerlo porque decís qué boludez, ¿viste? Como que, pero bueno, tal vez es algo que te funciona y te ayuda a alimentar una necesidad que tenés y mejor que lo digas y lo pidas a que no lo pidas. Y lo otro es hay que estar dispuesto a que te digan que no, porque si vos vas con el pedido, no es solo en cómo lo fraseás, sino también en la actitud con la que recibís la respuesta, porque si vos vas con un pedido y decís, te quiero pedir que me mandes un mensaje todas las noches antes de dormir, y te dicen que no,
y decís, ves que no tenés en cuenta mi necesidad, listo, tiraste a la basura todo el esfuerzo que hiciste antes, lo tiraste a la basura completamente, pues se volvió a enroscar. Entonces, está bueno cuando pensamos el pedido hacer el ejercicio de qué pasa si me dicen que no, porque tal vez lo podés, con eso te autonegociás vos mismo y decís, bueno, por ahí no le voy a pedir un mensaje toda la noche, porque si me dice que no, es muy probable que me diga que no y me va a doler y voy a reaccionar mal, entonces por ahí adaptas el pedido un poco y lo haces con más chances de éxito. Se me ocurre, ahora vemos cómo hacer buenos pedidos, que me parece clave, pero también no hay una instancia donde pensemos juntos la solución. Tal vez yo observé los hechos, expresé mis emociones, identifiqué mi Ujú. necesidad y no, por ahí no tengo tan en claro cómo hacer para, no sé, supongo que en ese caso es sentirte más conectado o no sé, pero es como, me está pasando esto, se me ocurren estas líneas de acción, ¿cómo la ves? ¿Qué se te ocurre a vos en función de lo que yo De te una, digo? de una. Como, no es un Pero en pedido esas líneas de específico. acción, mete pedidos. O sea, cuando decís se Claro. me ocurren estas líneas de acción, mi consejo es que sean pedidos que ya hayas pensado de antemano. Y esto es un asterisco parecido o sea, lo que decís, de armarlo entre ambas partes, pero con el asterisco vinculado a lo que te decía al asterisco del principio. Si hiciste el esfuerzo intencional, consciente y sincero de pensar pedidos y no se te ocurre nada, me parece fenómeno ir con esa información, ¿no? Y decir, che, no se me ocurrió nada concreto. Ahora, está el riesgo para gente que no le gusta incomodarse y a veces no le gusta, o a veces me requiere una vulnerabilidad que todavía no estoy listo poder pedir lo que quiero pedir. Es una escapatoria, es potencialmente una escapatoria a hacer ese ejercicio, el decir lo vemos juntos. Totalmente. Y En mi caso ya lo estaba pensando como escapatoria. Solo el hecho de pensar un pedido específico me incomoda pensarlo. O sea, estoy incómoda pensando. O sea, como que pedir también es lo que se le juega a uno. No sé, en mi caso pedir se me juega lo que vos me das yo te tengo que devolver. Entonces si yo te pido y vos me das, quedo como que te tengo que devolver al mismo endeudar. nivel. Como que se me arma toda una cosa de no vaya a ser que lo pido y que me lo des porque ya siento culpa. Porque ¿qué hago? ¿Qué hago ¿Qué con hago con esto? esta data? Sí, de una. De una. Y en el tema de los pedidos también, bueno, sí, hay un tema de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Hay un tema de ser genuino, vulnerable y de mucha vergüenza a veces pidiendo. Y esto de la reciprocidad, un poco que es lo que decías vos, de una. En términos de pedidos, creo que viene después de unos ciertos pasos que involucran como, bueno, esta cuestión de vulnerabilidad, de que realmente sea un pedido genuino en el sentido de que el otro pueda decir que no, no solamente verbalmente, sino que haya una actitud de, yo te pido esto, ¿estás o no estás? Y esto de la especificidad quizás sí me quedó como sin hacer tanto doble clic. Contame qué significa un pedido más específico y por qué es importante, y después Dale. hacemos un ejemplo que repase los pasos. Podemos ir con el ejemplo, sí, sí, sí. Para mí, la manera de llegar al pedido específico, no sé si te voy a dar una definición de qué es un pedido específico, pero te voy a decir cuál me parece que es la manera. La manera es, justamente por eso es el último paso, porque es recapitular un cacho y decir, ok, si pido esto, la próxima vez, si pido esto, va a evitar todo esto que estoy tratando de evitar o va a cumplir mi necesidad. Entonces, como que es un ejercicio, encontrar el pedido específico es una mezcla de un proceso creativo, me parece, bueno, a ver qué es lo primero que se me viene a la mente, pero después someterlo a, ok, ¿y esto me va a satisfacer esta necesidad o no me lo va a satisfacer? ¿Va a evitar por ahí esta situación o la va a cambiar de una manera que sea lo suficientemente cambiada y distinta para que yo me sienta con mi necesidad satisfecha? Por eso son pedidos para mejorar la vida, porque eh, te tienen que dejar, si la otra persona los cumple, te tienen que dejar en un mejor lugar. Es medio un proceso de recapitular todo el análisis que hiciste, todo esto antes de tener la conversación con la persona, ¿no? Titular y pensar un poco creativamente y después ir como descartando, che, no, esto no me va a funcionar. Entonces, si querés, vamos a un ejemplo de todo y ahí Dale, creo que re. se va a entender el pedido específico. Déjame pensar un ejemplo. Vamos con un ejemplo más personal y no tan de trabajo, que creo que puede estar bueno. Suponete que hay una relación de pareja en la que estamos tratando de analizar una situación de una pelea, por ejemplo, o una discusión en torno a que tal vez inicialmente las palabras fueron eh,
me siento ahogado, siento que no me das mi espacio para mí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos ese Sí, tipo de sí, cosas? sí. Entonces ahí, por ejemplo, voy a inventar todo hipotético, ¿no? Pero bueno, son posibilidades. Las observaciones pueden ser, la semana pasada nos vimos 5 días de 7, ante la semana, llegó el fin de semana y me invitaste a ir al teatro a la noche, te dije que no y me escribiste un mensaje que decía tal cosa, ¿no? Y no vamos a entrar en el, pero supongamos que el mensaje no fue muy feliz, ¿no? De, no sé, no querés estar conmigo nunca o algo así, pero los hechos son, me escribiste este mensaje que dice esto. Mm. Bien, pasamos a las emociones. Esto me hizo sentir, por ahí arrancás diciendo, me enojé, pero detrás de ese enojo que hubo, bueno, me frustró. Y, ¿y qué más? Me frustró y me decepcionó. Ok. Y cuando paso a las necesidades, me frustró y me enojó y me decepcionó porque tengo una necesidad de conexión conmigo mismo, em, que ya le hemos charlado en el pasado, porque vas rellenando, ¿no? Con cosas que ya le hemos charlado en el pasado. em, y bueno, tengo esa necesidad de conexión conmigo mismo y lo que te quiero pedir es que eh, si nos vemos más de 4 días en una semana y te digo que no a vernos una vez más, que, que me puedas responder evitando usar estas palabras, por ejemplo, ¿no? Mm. Y ahí estás haciendo foco en la acción y no le estás diciendo responderme de manera agresiva, sino que te referís al mensaje y le decís, che, mira, usaste esta palabra, esta y esta, te quería pedir que si me mandás un mensaje o tu respuesta a mi respuesta no incluya estas palabras. Y es súper Mm. específico porque le marcas palabras específicas. Ahora, obviamente después eso lo podemos ir ampliando y llevándolo a niveles más altos. Podemos referir a otros mensajes de otro momento, otras palabras, digamos, y pedir que la persona no use eh, un conjunto de palabras más amplio. Eso es un pedido específico. Es un pedido que ante un tipo de situación específica que puede ocurrir más de una vez, la respuesta no incluye ciertas palabras. Suena medio robótico, Sí. pero es bastante específico por lo menos. Es recontra específico. Lo que me sale cuando escucho este ejemplo es el, resuelve la situación que el mensaje no incluya ciertas palabras. Quizás lo que más me sirve de ese ejemplo, digo, Ujú, pensando en que soy la persona que te mandó un mensaje y te invitó al teatro, ujú, es entender que el no tenía que ver con una necesidad de estar con uno mismo. ujú. Eso, por ejemplo, a mí me hubiese orientado mucho más en el vínculo que me digas que el mensaje no incluya Claro. ciertas palabras, porque ahí por ahí queda medio en la forma. No sé si el problema es una cuestión de forma o si es una cuestión de, eh, no sé, es como que me habilita más una conversación y un encuentro las primeras partes, por ejemplo. De una. Yo creo que depende un poco de. Y por cierto, viste, yo di todo el ejemplo de corrido para que se entiendan todos los pasos, pero en una conversación lo que Sí, termina ocurriendo, en una conversación lo que termina ocurriendo es que a cada paso vas teniendo una conversación y la otra claro, persona te pregunta más, ¿viste? claro. Entonces hay mucho que yo estoy asumiendo en el ejemplo que no te lo mencioné, pero por Mm, ejemplo, cuando yo hablo de frustración y de decepción, mm. estaba pensando más en un caso en el cual mi problema es sobre las formas más que Ok, sobre lo que ocurrió en la semana. perfecto. ¿Entendés? Por eso dije decepción y frustración y asumiendo que es algo que ya hablamos en el pasado, ¿no? La Excelente. necesidad del espacio. Entonces, a mí me estoy hablando en este hipotético J, ¿no? Este hipotético J le hinchó más de la situación la reacción Claro. que lo que pasó. Y por ahí te vi feliz. O sea, yo estuve feliz de verte 5 días en la semana. No pasa por ahí, no pasa porque te esté pidiendo más tiempo para mí mismo del que estoy pudiendo obtener. Pasa porque cuando me hago, dentro del tiempo que compartimos, que es un montón, me hago el espacio para mí y te digo que no a un plan, pasa por tu reacción más que por, ¿entendés? Pero qué bueno Entonces, este mismo ejemplo de que yo, cuando me hiciste todo el proceso, te contesto y en ese proceso es, pará, sigamos esclareciendo, porque no es que de la una. promesa de la comunicación no violenta es, yo voy a decir observaciones, sentimientos, necesidades y pedidos y esto se va a Y resolver gané. para siempre, No, no, sino no, que ya es está. lo que traíamos al inicio de, con esta herramienta
puedo empezar a desarmar esa maraña de cosas que pasan cuando yo te invito y me dijiste que no, y yo te contesto mal y vos como... Sí, tenés un mapa. y en todos los... Claro, es un mapa y es una práctica, un último comentario que pueda Dale. llegar a sumar como, por lo menos algo que se me activa a mí, que es, dentro de la comunicación no violenta, yo lo puedo percibir como violento ese paso tan frío, ¿no? Ujú. Que claramente es algo mío, yo hablando de hacer ownership No, de no, las no, es re común emociones. igual, ¿eh? Si vos me estás haciendo toda una cosa calculada sobre esto, al final, ¿en dónde queda la emoción, el encuentro? No Sí, sé. para mí ahí la sugerencia que hago yo siempre, por cierto, yo no hablo de esta forma como el Claro, ejemplo que di, ¿eh? O sea, porque por ahí también si uno claro. escucha esto y dice, ah, pero a eso tengo que apuntar, no es esa. El objetivo para mí es, de nuevo, el impacto número uno es entender mejor la situación desde lo que le pasa a uno, ¿no? Y ya entrar a la conversación con eso es un abismo de diferencia. Y Total. después uno va también tratando de que se sienta lo más natural posible. Al principio, de nuevo, con el asterisco que hacía al principio de la conversación, al principio se va a sentir incómodo. Mi sugerencia es que pancátela, que se sienta incómodo un cacho. Tal vez podés hacerle un preámbulo a la persona para que entienda de dónde está viniendo todo esto, que no sea una sorpresa, pero que el preámbulo sea, viste, che, que esto lo quiero practicar para conectar mejor. Después darte un tiempo de tratar de aplicarlo lo más, por más que sea robótico, después se va a ir sintiendo más fácil, no más fácil, más natural. Y te vas a ir como dando permiso a por ahí que sea algo más natural y menos estructurado. Y te digo, y ya con esto me callo, para mí lo más importante es que tenés el mapa y sabes en qué parte de la conversación estás también, ¿no? Y poder volver. Si me elijo quedarme en las emociones porque la otra persona me está preguntando, está interesada, bueno, por ahí nos quedamos toda la conversación ahí. Pero sabes dónde te quedaste en el mapa, ¿viste? No estás perdido ahí que no se entiende de qué estamos hablando, como decíamos al principio. Buenísimo. Y también pienso que hay algo de premiar una conversación que muchas veces es un paso que nos salteamos y que está bueno decir como, che, necesito tener este tipo de conversación, encontrar el contexto, encontrar el lugar, la manera, hacer la tarea previa para algunas conversaciones, entender, no te estoy pidiendo, sí te estoy pidiendo, como que para mí hay una cosa muy clave. Así que nada, muy, muy interesante, se puede seguir conversando Sí, de toda esto la vida. infinito. Vamos a hacer las 5 preguntas de ping. Son 5 preguntas que vos podés tomarte el tiempo que quieras para contestar. Me siento presente cuando hago actividades que me meten en flow, en estado de flow. Esas actividades que te hacen perder la noción del tiempo, me hacen sentir muy presente. Por ejemplo, hacer música es algo que me genera ahí. Eso. Qué lindo. ¿Qué es esencial para estar conectado con uno mismo, con los demás y con el entorno, la naturaleza? Estar presente y la presencia de un lado muy consciente viste, no sé, en el mundo en el que tenemos el celular con notificaciones y que nos suena en el bolsillo, es un mundo desafiante para estar presente con los demás y conectar y me parece que todo esto que estuvimos hablando hoy parte de la presencia y de la intencionalidad y me parece que poder intencionalmente ponerle restricciones a las cosas que nos distraen de estar con la otra persona es algo de mi experiencia de lo que más impacta ahí. ¿Qué te inspira en este momento? ¿Qué me inspira? Creo que hay una mezcla de la creatividad del ser humano, me inspira mucho, del lado de la música, de crear con todo el tema de AI, yo que estoy metido en tecnología y todas las posibilidades nuevas que se abren con eso de crear y de construir cosas, es algo que me inspira bastante, así que sí, vamos a dejarlo ahí en la creatividad del ser humano. ¿Un libro o serie que te den ganas de recomendar? No voy a decir el de Nonviolent Communication para no ser repetitivo.
Pero no lo nombramos, así que está bueno que digas Sí, esto. O sea, Nonviolent Communication se llama y es de Marshall Rosenberg. es el texto fundacional de todo esto que estuvimos hablando. Sí, 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 sí. Creo que tengo muchos libros en la cabeza que iba repasando que me han desafiado mucho la forma de pensar y son altamente polémicos. Como por ejemplo, los libros de Ayn Rand han sido libros que me han desafiado mucho la forma de ver el mundo. Hoy no resueno con todo lo que planteaba ella, pero no sé, La rebelión de Atlas se llama en español. Es uno de los que vino a la mente. En general, libros que te planteen paradigmas muy distintos al que tenés, me parece que es bueno. Pero si te genera ruido y te genera bronca leerla, me parece que es algo bueno. Muy bueno, Eh, me encanta. Lo había pensado. En general uno recomienda cosas con las que se siente cómodo o como afín. Sí, 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 Eh, por ahí llega por afinidad, pero termina saliendo para otro lado, ¿no? y última, algo por lo que estés agradecido hoy. Bueno, por este espacio, por estar acá y nada, estoy en constante contacto con el privilegio de haber nacido en una familia con cariño, sin grandes carencias y que me dio una educación y lo conecto mucho con la conversación que tuvimos hoy porque todo el tiempo me recuerdo y lo hablo con otra gente que tengo un privilegio muy grande, si bien me hubiese gustado haber llegado antes a ciertas filosofías, reflexiones, técnicas como Nonviolent Communication, reconozco el privilegio infinito que tengo de haber llegado a ellas y de poder, obviamente no estar en un lugar de perfección ni cerca, pero de poder conocerlas versus un montón de gente que no las conoce. Siento que es un lugar de privilegio poder estar hablando de estas cosas y filosofando que tal vez personas en otras generaciones donde hemos estado con problemas, no sé, guerras mundiales, hambrunas y medio en pirámide de Maslow estaban enfocados más en la parte de abajo, ¿no? Y poder nosotros estar viniendo de este lado, nosotros digo gente como yo, no sé que no todo el mundo, pero gente con el nivel de privilegio que tengo yo, siento que es el privilegio del privilegio. Entonces de eso estoy muy agradecido y bueno, nada, eso. Qué lindo, Jota. Bueno, es un placer, como siempre, conversar con vos. Lo Gracias, te mismo. quiero y Yo la también. seguimos. Gracias por invitar. Beso grande. Un placer. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.